language, ¿vale? Lenguaje DDL. El lenguaje DDL ya lo vimos anteriormente, ¿vale? Lo vamos ahorita a utilizar para la unidad número 5. ¿Vale? Entonces, recuerden que hemos utilizado 3 instrucciones principales para el DDL. Esas 3 instrucciones principales es la que nos va a permitir crear objetos. Luego tenemos la instrucción para modificar objetos. ¿Cuál es ese comando? Alter. Y finalmente tenemos la instrucción para eliminar objetos. ¿Y por qué pongo objetos? Porque podemos nosotros, ¿vale?, crear objetos como serían bases de datos, tablas, y aunque hay muchos objetos más que podemos crear, modificar y eliminar, son los que hemos visto hasta ahora por el temario, ¿vale? Vamos a ver unos 3 más que nos van a permitir crear, modificar y eliminar objetos de diferente naturaleza. Entonces ya aprendimos a utilizar bases de datos, ya aprendimos a utilizar tablas con estos comandos. La siguiente lección vamos a volverlos a utilizar para crear elementos que pertenecen a la siguiente unidad del temario, que corresponde a procedimientos almacenados, funciones y disparadores o triggers, ¿vale? Entonces, aquí lo único que quiero resaltar es que vamos a requerir de estas 3 instrucciones que ustedes ya conocen. Bien, el segundo tema que quiero abordar el día de hoy y que, repito, va a estar o es necesario conocer para la siguiente lección, lo vamos a ver en la siguiente sesión, se refiere a uso de variables. Ustedes han estado utilizando NetBeans, específicamente Java, a través de NetBeans para hacer programación. Vale, por ahí cuando ustedes hacen la programación, hay un elemento que es muy útil para programar, lo cual son las variables. Recordemos que las variables son elementos que me van a permitir almacenar piezas de información de diferente naturaleza para que yo pueda utilizarlas a lo largo de la ejecución de un programa. Ahora bien, ya les he yo indicado antes que nosotros podemos hacer programación en SQL Server. Y lo que hemos estado haciendo, select, digo, aunque no es un comando que utilicemos en otros lenguajes de manera natural, pero ya estamos programando al utilizar los selects. Cuando utilizamos el create, cuando utilizamos el alter, cuando utilizamos el drop, estamos programando, aunque esa programación está orientada a las bases de datos, ¿vale? Bueno, entonces en ese sentido, viendo a SQL como un lenguaje de programación, que repito, no es, sin embargo, tiene funciones de, es necesario que también podamos utilizar, como en otros lenguajes, las variables. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar variables dentro de nuestro código de SQL? Lo primero que tenemos que hacer es declarar las variables. Lo segundo que tenemos que hacer es asignarle valor a las variables. Y como punto número 3 es como tal usar las variables. Entonces vamos a ir paso por paso viendo a qué se refiere cada uno de estos elementos para poder implementar el uso de variables en nuestro código de SQL en general. Pero ¿cómo vamos a declarar variables en nuestro ambiente? Bueno, aquí la manera de declarar variables es utilizando la palabra reservada declare, ¿vale? Traducción al español es declara. Y luego necesitamos indicar, voy a poner aquí entre corchetes, el nombre de nuestra variable.
El nombre de nuestra variable debe de contener o debe de seguir las características que se les ha dicho para otros objetos en la base de datos. Eviten el utilizar espacios en blanco, ¿vale? Y finalmente tenemos que indicar el tipo de dato del cual va a ser esa variable. Recordemos que hay diferentes tipos de datos en diferentes lenguajes de programación. Un ejemplo, el tipo de dato entero es un tipo de dato que está presente, si no es que en todos, en la gran mayoría de lenguajes de programación, ¿vale? Entonces, tenemos tipos de datos, ya hemos visto algunos en esta interacción con el SQL Server. Hemos visto que hay, por ejemplo, datos enteros, datos decimales, datos de fecha, datos carácter, que puede ser carácter variable o puede ser carácter fijo. Y hay muchísimos más, ¿vale? El tipo de dato dinero, por ejemplo, ahí que hemos utilizado el money. Y no son los únicos, hay muchos más, pero como ya les había dicho, si nos ponemos a ver las particularidades de cada tipo de dato, nos podemos aventar todo el semestre, ¿vale? Muy bien. Pero entonces necesitamos usar esta notación para hacer la declaración de nuestras variables. Vamos a hacer un ejemplo aquí abajo. Ojo, el nombre de nuestra variable tiene una particularidad. Para que el sistema lo identifique como una variable, lo primero que debe de tener nuestra variable es una arroba al inicio. Entonces, después del arroba yo puedo poner cualquier nombre que yo desee. Aquí, por ejemplo, le voy a poner mi primer variable de SQL. ¿Vale? Así le voy a poner ahorita. Es un nombre muy largo, pero bueno, yo le puedo poner el nombre que yo quiera. Y entonces aquí le estoy indicando que voy a declarar una variable que se va a llamar así, y esta arroba la identifica como que es una variable. ¿Okay? Luego, ¿qué dice? Debo indicar el tipo de dato. Yo le puedo indicar el tipo de dato. Vamos a suponer que ahí es un entero. ¿Correcto? Muy bien. Ahora bien, fíjense que aquí me está marcando un error. Por ahí hago hincapié. Yo ya les había comentado que cuando estamos trabajando en esta ventana de SQL Server, tenemos dos opciones de ejecución de nuestro código. Una de las opciones es seleccionar la línea o líneas de código que quiero ejecutar y darle en Execute. Si yo quiero ejecutar solamente una parte del código que tenemos en nuestra ventana. Si yo quiero ejecutar todo el código que está en esta ventana, simplemente deselecciono cualquier elemento y dejo mi cursor en cualquier posición, simplemente que no esté seleccionando nada. Y cuando le doy ejecutar, va a ir ejecutando todas las instrucciones de principio a fin del archivo que tenemos aquí. Ahora, ¿por qué saco a relucir esto? Porque aquí, si se fijan, me está marcando un error. No se crean, no siempre que están estas rayitas rojas debajo quiere decir que sea un error. El error se está causando porque está asumiendo que todo lo que está no comentarizado forma parte de un código. Sin embargo, noten qué sucede cuando yo comentarizo esta línea. Desaparece el error, ¿vale? Si yo la vuelvo a descomentarizar, me vuelve a marcar el error, porque considera que esto es una sola pieza de código. Y entonces, si yo selecciono esto y ejecuto, noten que no me marca ningún error. De hecho, me dice comandos completados exitosamente, ¿vale? Sin embargo, si yo dejo abierto la selección a todo el documento y le doy a ejecutar, me va a marcar un error, ¿vale? Porque no identifica qué es esto. Recuerden que aquí es simplemente para ejemplificar la sintaxis como la tenemos que manejar. Podemos tener tipos de datos enteros, podemos tener tipos de datos flotantes, podemos tener tipos de dato money, podemos tener tipo de dato date, podemos tener dos bar chart. En fin, podemos elegir el tipo de datos que queramos y que requiramos para crear esta variable. Entonces,
¿Qué es lo que ha hecho esta instrucción? Básicamente ha reservado de la memoria de mi computadora un espacio para almacenar un dato del tipo entero y va a identificar ese espacio de memoria y el valor que se le está dando con este nombre. Ok, ya declaramos la variable. Ahora necesitamos asignarle un valor. ¿Cómo le vamos a asignar el valor? Necesitamos utilizar la palabra reservada set. Luego sigue el nombre de nuestra variable. Luego viene el signo de igual. Recuerden que el signo de igual en cualquier lenguaje significa la asignación de un valor. Y luego viene el valor asignado a la variable. Yo extrapolo esto a mi ejemplo. Dado que es un entero, yo podría decir set y variable va a ser igual a 1, 2, 3. Noten, declaro la variable, es decir, reservo el espacio en memoria y luego le pongo un valor. Si yo ejecuto esto, noten que no me marca ningún error. Realmente no vemos nada porque todo está sucediendo a nivel interno de la computadora. Reserva un espacio en memoria y le asigna un valor a ese espacio. Ahora bien, el tercer punto es usar las variables. ¿Cómo usamos una variable? Como en cualquier lenguaje de programación, haciendo alusión a su nombre. Entonces, lo que hemos aprendido a hacer en las últimas, no en las últimas, pero en la mayoría de clases de este semestre, hemos aprendido a hacer selecciones. Entonces, noten que voy a hacer aquí un select sobre ninguna tabla. De hecho, estoy haciendo un select sobre un valor de una variable que fue declarada aquí. Corro y noten qué es lo que me imprime. El 1, 2, 3 es lo que me está devolviendo como valor de la consulta. ¿Vale? Si yo le cambio el valor aquí, pues evidentemente el valor cuando llega acá cambia. Ahora bien, jóvenes, desde el punto de vista de consultas, ¿qué me falta aquí? ¿Qué está mal en esto que estoy indicando yo respecto a las buenas prácticas? ¿Qué me falta? La etiqueta, bueno, el as. Así es, el alias de columna, ¿no? As, variable, le voy a poner por ejemplo. Entonces, noten que podemos utilizar básicamente como si estuviéramos haciendo una cosa. ¿Vale? Muy bien. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer estos dos pasos? Los quiero hacer en un solo renglón. Se puede y es válido, jóvenes. ¿Cómo lo hacemos? Estas dos instrucciones las podemos manejar en un solo renglón. ¿Cómo? Estas dos son equivalentes. Aquí, si se fijan, en un renglón hago la declaración, en otro renglón hago la asignación de valor. Si yo quiero hacer la declaración y la asignación de valor en un solo renglón, lo puedo hacer de esta manera. ¿Vale? ¿Qué sucede si yo quiero declarar más de una variable en una misma pieza de código? Pues simplemente lo que tengo que hacer es separar con una coma y poner el siguiente nombre de variable. Mi segunda variable. Le digo el tipo de dato que va a ser. Vamos a ponerle varchar de 10, vamos a suponer, ¿vale? Vamos a agregar otra que va a ser, por ejemplo, la variable precio. Como es un precio, le vamos a poner el tipo de dato money. Y entonces aquí yo tengo ya tres variables, bueno, la asignación de espacio para tres variables, pero no he asignado valor más que a la variable aquí, ¿vale? Entonces, ahora bien, aquí buena práctica, jóvenes. Hay que dividir, esto sí es necesario que lo hagan, hay que dividir las variables y su declaración, si es que es más de una, en diferentes renglones como lo estamos viendo aquí. Voy a duplicar estas variables para que vean ustedes. Voy a poner aquí la 2, 2,
Entonces, noten que la segunda notación es mucho más clara que la primera. Entre estas dos notaciones, ¿cuál es más clara? Yo diría que esta, porque aquí yo sé que estoy declarando 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables. En cambio aquí estoy declarando las mismas 6 variables, pero a la vista es más confuso identificar cuántas variables y cuáles son, ¿vale? Entonces, cuando vayamos a declarar más de una variable, favor de hacerlo de esta manera. Entonces, ya podemos comenzar nosotros a interactuar con nuestras variables. Vamos a hacer aquí un ejemplo. Arroba. Voy a poner un nombre corto, variable 1, va a ser de tipo entero. Voy a declarar otra variable que va a ser variable 2, de tipo entero también. Y además vamos a asignarles ya de una vez un valor. 25 por 75. Ya declaramos y asignamos valores a nuestras variables y ahora podemos interactuar con esas variables. Select, vamos a suponer, queremos hacer la suma de las variables, pues simplemente la suma. Y aquí podemos poner as, la suma de las variables, 75 más 25, 100. Si yo cambio el valor, no sé, 22 más 75, 97. ¿Vale? Entonces, las variables ya sabemos declararlas, ya sabemos hacer referencia a ellas y bueno, también sabemos asignarle algún valor. Que no, una cosa más, porque me sucedió en otro grupo, me decían, profesor, es que cuando intento ejecutar esta instrucción me marca error, pero mi código está bien. Sí, tu código está bien, pero aquí es donde yo insisto. Como tú estás seleccionando este código y lo estás ejecutando, pues en realidad la variable 1 y la variable 2 no existen. ¿Por qué? Porque tú solamente estás ejecutando esta línea de código, no las dos. La primera es donde declaras y asignas valor y la segunda es donde donde utilizas las variables. Entonces, si yo selecciono las dos, sí hace lo que tiene que hacer. Entonces, si seleccionan ustedes nada más una parte y no hay declaración de esas variables, pues evidentemente va a marcar error. Lo contrario no aplica. Así es, se tienen que declarar antes de ejecutar, como en cualquier lenguaje de programación. Si yo nada más ejecuto esto, aquí no hay problema, porque en realidad lo único que está haciendo es asignar en memoria el espacio para las variables y les asigno un valor, aunque no las utilizo. Al final, digo, es totalmente inútil porque no se utilizan las variables, ¿vale? Y por ahí lo que menciona Ángel Israel, efectivamente es necesario primero declararlas para después poder usarlas. Si yo intento usarlas sin haberlas declarado e intento declararlas después, pues me va a marcar error porque me va a decir, esta variable la tienes que declarar.